De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM. Aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Y voy caminando de regreso a mi jardín, queridos y queridas radiovidentes, tomado por supuesto este camino, este sendero de hojas. Es el otoño terapia, me saco los zapatos, camino. En este invierno, prácticamente ya estamos en el invierno, en el corazón del invierno, y me he quedado dando vuelta esta semana, estos días en realidad, por una película que me tocó ver en un cine en Santiago y que ojalá, si tienen la oportunidad de verlo, les recomendaría que la vieran. Me refiero a la película Tolkien. La película Tolkien, que fue estrenada en junio del 2019, el 14 de junio, lleva poco tiempo, dirigida por Dan Karkovsky. Es una película inglesa y que tiene que ver con los años de formación de la vida del gran escritor Tolkien, el renombrado autor de las sagas El Señor de los Anillos y El Hobbit. Y va mostrando, primero que nada, todo un contexto biográfico y de época que ayuda a entender, tal vez, ahí pueden haber discusiones o interpretaciones, cuánto influyó esa época y ese tiempo en la misma monumental obra de Tolkien, El Señor de los Anillos. Aparece, por ejemplo, ese grupo de amigos, y eso es muy hermoso en la película, ese grupo de escritores y artistas jóvenes en la escuela que van creando una suerte de hermandad que los va haciendo resistir los embates de la vida, del estudio, del amor, de las pérdidas, etcétera, y que les va a tocar ir como una generación importante, europea, como miles, como millones de jóvenes, a ese horror que fue la Primera Guerra Mundial, a esas trincheras que terminaron sesgando la vida de miles de jóvenes, de miles de escritores. Es muy impresionante toda esa parte de la película en que vemos a un Tolkien convertido en soldado, que se retrotrae y vuelve hacia atrás en los recuerdos de su infancia, cuando tiene que abandonar su vida campestre idílica, la infancia en el campo inglés, que siempre Tolkien amó entrañablemente, y sobre todo la sabiduría y los valores de ese mundo campesino, que aparecen desde luego en el personaje Bilbo, en El Señor de los Anillos, encarnados en él y en otros personajes que están ahí. Y también vemos el papel de la madre, que va a enfermarse y va a morir. Ahí va a quedar definitivamente huérfano Tolkien y su hermano. Esa madre que le contaba historia, que le contaba cuentos, cuentos que fueron muy importantes para cruzar una infancia tan difícil. Y finalmente la pérdida de amigos entrañables, entre ellos de un poeta a quien Tolkien quería mucho, que era como su alter ego en las trincheras de la guerra. Y luego como Tolkien, quien va a ser un académico exitoso, importante en Oxford, sin embargo va a ir descubriendo de a poco, develando que lo que se escondía dentro de él era un bardo, era un narrador, era un escritor, que quería contar historias y que sorprendió al mundo contando este cuento de hadas para adultos, este mito creado por él pero con raíces profundas en la literatura interior, que es El Señor de los Anillos. Pero todo esto partió por el Hobbit, todo esto partió por un agujero que hay en la tierra, y justamente en la película hay una escena en que Tolkien se sienta en su escritorio y comienza con un lápiz a pluma sobre el papel a escribir casi inconscientemente esta primera frase que se le viene y que va a dar el inicio, el puntapié, el comienzo en que se va a empezar a desplegar todo un mundo impresionante, complejo, con geografía, la Tierra Media, con una historia profunda, con un enfrentamiento entre el bien y el mal, una saga gigantesca que luego va a ser trasladada al cine. Y así comenzó Tolkien, escribiendo sobre esta hoja de papel: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante,
con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o en que comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, puntada de verde con una manilla de bronce dorada y brillante justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico como un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alumbrados, provistos de sillas barnizadas y montones de perchas para sombreros y abrigos. El hobbit era aficionado a las visitas. Así comienza, así parte, así se abre, se despliega, mágicamente, milagrosamente, tal vez desde su propio inconsciente, de todo lo que había leído y escuchado Tolkien, tanto en su infancia como en sus estudios académicos. Así comienza el Hobbit, que va a dar luego nacimiento al Señor de los Anillos. Entonces, a partir de la película, que despertó en mí muchas emociones, me dieron ganas de leer de nuevo a Tolkien, de volver a dimensionarlo como ese escritor extraordinario, un escritor que crea una mitología, que crea un mito para un país que ama, que es Inglaterra. Necesita, que falta ese mito. Y invité a nuestro querido amigo, escritor, poeta, traductor del inglés, y que además estudioso y hizo una versión de ese texto antiguo, el Beowulf, que tiene que ver con el sustrato del mundo del que se nutre Tolkien. Lo invité para conversar en el jardín con una pipa, vamos a poner una pipa, rodeados de hobbits, porque mi jardín debe estar lleno de hobbits y yo no me he dado cuenta, de elfos, de presencias, de todo ese mundo mágico, pero es un mundo mágico que tiene un trasfondo además teológico profundo, tremendo, y justamente por eso vengo caminando muy ilusionado al jardín. En mi mano llevo el Hobbits, esta edición muy querida, que también he compartido con mis hijos. El mundo de Tolkien, la maravilla. Bueno, el mismo Tolkien le contaba, esto partió porque le contaba cuentos a su hijo, entre ellos unos cuentos de Navidad, y tenía siempre, para él era muy importante el juicio de sus hijos sobre los cuentos que él escribía y que él narraba, ¿no? Bueno, voy entrando al jardín y veo que la verja del jardín está abierta, y significa que Armando ya debe estar esperándome. Me atrasé un poquito. Ahí está Armando. En realidad parece como un personaje del Señor de los Anillos, ahí, sentado entre los laureles, no sé si conversando con un hobbit o no. Buenas tardes, Armando, qué rico tenerte acá en el jardín. Muchas gracias, Cristian. Acabo de despedirme de un hobbit y feliz de estar acá contigo. Lo primero que quería decirte es que te quiero pedir que veas la película, después quiero que la comentemos. Ha habido polémica, parece que a la familia de Tolkien no le gustó tanto la película, seguramente porque hay elementos interpretativos que pueden ser discutibles, pero me pareció una película fina, una película bella, que abre a un público más amplio el mundo de este escritor, del que se ignoran tal vez algunas cosas interesantes que valdría la pena compartir, para volver a entrar en su universo tan tremendamente fascinante. Lo primero que quería preguntarte a ti es ¿por qué es tan importante Tolkien en la historia de la literatura en inglés? Tú eres un fanático de la literatura anglosajona. ¿Cuál es la importancia, cuál es la relevancia de la dimensión que tiene Tolkien como escritor? Mira, yo creo que probablemente va a hacer falta más tiempo para ponderar la importancia de Tolkien, porque estamos todavía muy recientes de su obra. Yo creo que en el contexto de la literatura inglesa, Tolkien tiene una importancia muy trascendente, porque Inglaterra, habiendo sido un gran imperio durante siglos, sin embargo, este imperio carecía de un mito fundacional. En general, las literaturas que están en los orígenes de la cultura inglesa provienen de otras vertientes y no plantean tampoco un universo mitológico propio, digamos. propio.
Hubo ciertos intentos previos de generar una mitología personal en la literatura inglesa. Yo pienso, quizá uno de los casos más notables es el de William Blake en el siglo XVIII, pero en Blake era una mitología tremendamente personal, más vinculada a temas escatológicos de la salvación, del final de los tiempos, y no pensando como en un conjunto de lo que es la naturaleza, el paisaje, el carácter inglés. Tolkien se da cuenta que Inglaterra, siendo una cultura tan importante en el contexto europeo, a diferencia, por ejemplo, de la cultura germánica, a diferencia... Que sí tiene una mitología. Que sí tiene una mitología, a diferencia de las culturas vinculadas al mundo chino, a la India. Este hombre se da cuenta de esa ausencia de origen, y él efectivamente siente una gran nostalgia por su patria, que es Inglaterra, no habiendo nacido en Inglaterra. Tolkien nace en Sudáfrica, ¿no? Imagínate, qué interesante. Lo cual es bien interesante. Pero alcanza a pasar una parte de la infancia en el campo inglés. Muy fuerte, exactamente. Inglaterra, todo el paisaje de la infancia en él va a ser muy decisivo. Lo interesante es que este hombre, que nace fuera de Inglaterra, va a escribir un texto donde se va a tratar de postular una mitología para los ingleses, y lo curioso es que uno de los textos que a él le sirve de mayor inspiración, que es el texto, uno de los primeros textos de hecho de la literatura inglesa, que es el Beowulf, también se trata de un texto que no transcurre en Inglaterra. Entonces ahí se produce un fenómeno bien interesante, pero yo creo que en síntesis la gran importancia de Tolkien viene dado por el hecho de tratar de generar una mitología muy propia de la cultura. ¿Por qué es tan importante para una cultura, para un país, tener una mitología propia? Mira, esa es una muy buena pregunta. De alguna manera, las mitologías reflejan ciertas cosmovisiones esenciales de las culturas en la manera de vivir el espacio, de vivir el tiempo, de vivir las construcciones de sociedad, los vínculos. Son suerte de esqueletos de lo que son las grandes culturas, las grandes construcciones espirituales que hay detrás de las culturas. Y en el caso, por ejemplo, de la cultura inglesa, generalmente la mitología que se conoce de Inglaterra, que está vinculada, por ejemplo, lo más popular es el ciclo del rey Arturo, en realidad no es una mitología que sea propiamente británica, sino que es más bien celta. Los celtas fueron una parte de la cultura inglesa, pero solo una parte. De hecho, todo el crecimiento fuerte de Inglaterra como cultura coincide cuando expulsan a los celtas hacia Irlanda por un lado y por el otro lado hacia el norte de Francia. Y en el imaginario popular, así como en el caso de los alemanes se piensa en el cantar de los Nibelungos, o en el caso de los irlandeses en las Eddas, cuando se piensa como en mitología, lo pongo entre comillas, inglesa, se piensa un poco en toda la saga artúrica, pero que es una saga que tiene otra vertiente. Lo impresionante es que las sagas antiguas, los mitos, en general son creaciones que se dan muchas veces anónimas, donde no hay un autor definido, que son, uno podría decir, creaciones colectivas a través del tiempo, pero aquí tenemos un autor contemporáneo que le regala, le devuelve, le da a su país, un acto de amor, de entrega impresionante, una mitología que no tenía, o un mito fundante que no tenía. Eso me parece impresionante. Lo otro, que Tolkien era un fanático y un estudioso de los cuentos de hadas, porque se ha dicho que también esto es un cuento de hadas. Bueno, los cuentos de hadas vienen de los mitos, ¿no? Hay algunos que han dicho que los cuentos de hadas son como mitos degradados. Pero él hablaba de que los cuentos de hadas, en una conferencia que el da Tolkien, que tengo aquí, dice que si algún interés tiene la lectura de los cuentos de hadas como género específico,
es que merece la pena escribirlo por y para los adultos. Pondrán en ellos sin duda y de ellos extraerán más de lo que los niños pueden poner y obtener. Los cuentos de hadas ofrecen también en forma y grado excepcional otros valores: fantasía, renovación, evasión y consuelo, de todos los cuales por regla general necesitan los niños menos que los adultos. Esto me parece interesante, esta idea de Tolkien de los cuentos de hadas, ¿no? Mira, como tan fundamentales para la vida de los para adultos. la vida, es que se me estaba ocurriendo como una metáfora interesante, que es la siguiente. A ver, en los adultos, cualquier persona, ¿no? La infancia es una etapa decisiva. Tolkien es un gran reivindicador porque él, digamos, en su vida, su experiencia probablemente más marcadora en su infancia era la lectura que le hacía su madre que muere, creo que fue de una diabetes de manera muy prematura, pero esa infancia acompañada por esas historias fue lo que le dio a esa persona, a Tolkien, su gran sentido de pertenencia en el mundo, le dio su, ¿cómo decirlo?, toda la explosión de la imaginación, la construcción de un universo para él, de un universo personal, que fue un universo muy importante porque fue un universo de sentido, un universo que le salvó la vida. Y ese proceso de infancia, los pueblos también tienen infancia. Entonces un pueblo... que necesitan que les cuenten un cuento. La mitología es parte de la infancia de los pueblos. Uno ve que las grandes culturas tienen enormes mitologías, porque las grandes culturas también necesitan de una infancia robusta, fuerte, imaginativa. Es totalmente, hay que pensar, por ejemplo, en los griegos, es decir, En los casos, los porque griegos, los se habla, romanos. hay un paso, ¿no es cierto?, desde la época del mito al logos, simplificando, pero el logos, el pensamiento racional, el pensamiento científico, si no tiene un sustrato mítico, una infancia, el mito sería la infancia, ¿no es cierto? El mito es la infancia, claro. Digamos, algo falta ahí, falta una tierra firme que sostenga eso, y por lo tanto, por eso es tan importante cuando uno insiste lo crucial que es contarle cuentos a los niños, contarle historias. Hay muchos cuentos de hadas, pero también cuentos propios, cuentos folclóricos chilenos, etcétera, para tener lo que él habla ahí, cuando dice que es consuelo y evasión en el buen sentido, porque la evasión te puede salvar en un momento que estás viviendo una situación dramática. Me imagino el momento en que Tolkien pierde a su madre, pierde a su padre, quedan huérfanos, ¿no? ¿Cómo un cuento te puede salvar a un niño en una situación extrema, ¿no? Bueno, lo que tú decías, fantasía y renovación, ¿no? Y por eso cada cierto tiempo necesitamos que alguien nos cuente un cuento, necesitamos que alguien nos cuente una historia y contarnos nosotros mismos un cuento, ¿no? Exactamente, sobre todo en el caso de Tolkien es muy interesante que él se plantee este desafío en pleno siglo XX, en una época o en un contexto muy secularizado del mundo, muy desmitologizado, y que hoy día yo creo que adquiere una relevancia muy especial por el valor de amor hacia la lectura y hacia la importancia del cuento como desarrollo central de la imaginación. Sin un desarrollo de la imaginación no hay ciencia, no hay tecnología. La imaginación es clave en cualquier ser humano y no solo en la niñez. Y lo interesante de esto, Armando, estoy con Armando Roa Vial conversando sobre la figura señera en la literatura de Tolkien, pero fue mucho más que una figura literaria, es decir, es el creador de un mito. De un mito. No sé cómo se dice, es un no, un mitómano, ¿no es cierto? No, mitómano el que miente. Es un mitólogo, es alguien que es capaz de crear una mitología propia, pero con raíces. Los Señores de los Anillos para mucha gente, contemporáneos de hoy, incluso millennials, ¿no? Se ha constituido en un refugio. Ha entregado consuelo, ha dado pautas, ha dado valores. Porque hay un combate ahí entre el bien y el mal, ha dado un horizonte de sentido a generaciones completamente nuevas, de un mundo donde pareciera que eso ya, y ha revitalizado el interés por el mundo antiguo, el mundo de las sagas, el mundo de los elfos, el mundo de los buenos, y de ahí vienen muchas otras cosas. Ahora viene Game of Thrones, pero Tolkien fue el primero, y eso no hay que olvidarlo. Tolkien fue el primero. Es bonito recordar además
que, por ejemplo, no solo El Señor de los Anillos, también El Hobbit, El Silmarillion, son obras que están basadas en la primera literatura que se hace en Inglaterra, que es la literatura anglosajona. Tolkien fue profesor de anglosajón, y este idioma que estaba extinguido, el anglosajón se extingue en Inglaterra en 1066, cuando la conquistan los normandos. A partir de una lengua extinguida, él tiene la genialidad de reescribirla, generando un nuevo idioma a partir de ese idioma y un nuevo mito, pero conservando ciertos valores cardinales de esa cultura, insisto, la cultura anglosajona. Por ejemplo, la palabra Señor de los Anillos es una palabra en anglosajón, es Goldagiver, era el título que se le daba al rey, el rey que premiaba a sus vasallos que realizaban acciones nobles o valientes, les daba anillas que se ponían en la cota de malla. Goldagiver, Señor de Anillos, es una metáfora anglosajona cuyo sentido más profundo es el sentido de la generosidad. Es decir, el atributo cardinal, por ejemplo, de un monarca o de un señor es un corazón generoso, un corazón que sepa empatizar con un otro, y ese valor, por ejemplo, la generosidad, junto a otros valores como la lealtad, la caballerosidad, la valentía, a partir del amor y la nostalgia de Tolkien por ese universo ético que él ve en la literatura anglosajona, eso explica, creo yo, en buena medida, cómo él, a partir de esta literatura, genera su literatura, su Señor de los Anillos, con un gesto también muy interesante que sirve para explicar, creo yo, la envergadura del esfuerzo de Tolkien. Porque si uno lee El Señor de los Anillos, El Hobbit, es una constelación de personajes, de seres mágicos, sobrenaturales, una cosa realmente alucinante. Tolkien, la característica de la primera literatura anglosajona en la cual se basa Tolkien, es que fue una literatura que, a diferencia de todas las otras literaturas que le fueron contemporáneas o un poquito posteriores en Europa, fue una literatura que no planteó ningún tipo de mitología. Los elementos, por ejemplo, que uno podría llamar de la fantasía o de lo sobrenatural, están totalmente ausentes, lo cual es muy curioso. Le da una singularidad a la literatura inicial inglesa. Entonces Tolkien, recogiendo los valores éticos de esa literatura, que lo que hace, la reescribe inyectándole los elementos imaginativos que siente él, de los que carecía, y que son elementos imaginativos a través de los cuales se puede construir una mitología autóctona. Estoy con Armando Roa aquí en el jardín, estamos conversando sobre la figura de Tolkien a partir de la película que está en los cines, que los invito a verla. Y todos estos que estamos conversando, por supuesto que en ese contexto va a tener mucho más sentido. Tú hablabas de la generosidad como el valor del Señor de los Anillos. Si uno piensa en las autoridades hoy día, la crisis de la política, la crisis de la referencia, ¿cuántos líderes tienen ese valor de la generosidad? Que es un valor aristocrático en el buen sentido de la palabra, de la aristocracia, del espíritu, ¿no? Y lo otro que pensaba, bueno, el anillo se ha convertido en un símbolo tan importante en el mundo de hoy. Es una clave interpretativa, no es la única, pero ese anillo que puede, por supuesto, dar un poder, pero es muy importante quién toma ese anillo, quién toma el poder, y que tiene que ver con el peligro de quien toma un poder mágico en este caso, y la capacidad de destrucción que puede hacer. Y es evidente que uno piensa que de alguna manera la experiencia de la Primera Guerra Mundial tiene que haber marcado tremendamente a Tolkien en su estado de ánimo, aunque él niegue una lectura tan literal del libro.
y yo creo que hay algo de una reflexión profunda de qué es lo que lleva al hombre a la guerra, a la destrucción, al abismo, qué es lo que pasó en Europa. Te voy a invitar, Armando, a que sigamos conversando sobre Tolkien, pero escuchar en este pick-up, en este tocadisco, imaginarse y después de ver la película, el contexto en que vivió Tolkien. Antes de decir que en este tema de Pink Floyd que escuchábamos recién, inspirado también en el mundo de Tolkien, dice: me gustaría contarte una historia sobre un pequeño, si puedo, un gnomo llamado Grimble Grumble. Pequeño gnomo, estaba en su casa, comiendo, durmiendo, bebiendo vino. Él llevaba una túnica escarlata, etcétera. Un hermoso tema de Pink Floyd. A Tolkien le tocó estar en las trincheras de la Primera Guerra. Eso se muestra muy brutalmente en esta película que está hoy día en los cines del país, la película Tolkien, dirigida por Dan Karukowski. Y Tolkien comprendía y dijo que cada hombre debe cumplir con su deber, y por eso estuvo ahí junto a sus compatriotas en esa guerra, y asumió con mucha seriedad sus responsabilidades de oficial. Pero más tarde diría, a propósito de los eslóganes patrióticos y de los nobles propósitos que se esbozaban, que se decía que esta iba a ser la guerra que iba a acabar con la guerra o con las guerras, dice Tolkien: me prepararon para la guerra que acabaría con todas las guerras, cosa que no me creía entonces y que ahora creo todavía menos, ¿no? Y él admiraba, y eso se ve en El Señor de los Anillos, hablábamos recién del Hobbit, especialmente a los sencillos muchachos campesinos, ¿no es cierto?, a los hijos de trabajadores que se presentaron voluntariamente, heroicamente, apenas empezó esta guerra, que yo creo que fue la primera guerra técnica, a escala técnica, la introducción de los gases, las muertes a gran escala, fue algo que no se había visto en la historia de la humanidad hasta ahora, ¿no? Fue un shock, yo creo, para todos los que llegaron ahí ingenuamente. Eso está contado en varias novelas, Viaje al fondo de la noche de Céline. Bueno, y Tolkien le toca vivir eso, y eso eran, hablaba de estos muchachos que no eran ni valientes, ni heroicos, ni querían morir, pero aceptaron su deber y lo cumplieron. Dice Tolkien: siempre me ha impresionado estar aquí, haber sobrevivido gracias a ese indomable coraje contra lo imposible, dice Tolkien. Él diría más tarde, el mismo autor, que el pasaje más importante para él de la novela El Señor de los Anillos es en que donde la rueda del mundo gira porque la empuja la mano pequeña, pues la mano mayor está atenta a otras cosas, y esa rueda gira porque tiene que girar, porque es su diaria tarea, ¿no? Entonces estos hombres lucharon a sus órdenes en su patrulla, estos campesinos soldados, y estos hombres fueron los modelos tal vez de los pequeños, poco imaginativos, pero valientes hobbits que cumplieron su deber en combate con todas las posibilidades de su contra. Vamos a seguir conversando con Armando Roa, poeta, traductor sobre todo del Beowulf, un libro muy importante para entender la obra de Tolkien. Decirles que Volcán está auspiciando este programa desde el jardín, y porque queremos un mundo mejor, Volcán promueve la eficiencia energética con sus soluciones constructivas. Volcán, innovando con sostenibilidad. Visítanos en nuestra página web www.volcan.cl. Nos quedamos en las trincheras con Tolkien y regresamos con él y a su fascinante mundo aquí en Desde el Jardín. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Imaginémonos por un momento que estamos en las trincheras de la terrible, de la tremenda guerra, la Primera Guerra Mundial, la guerra del 14 de 18. Ahí está entre esos jóvenes que fueron enviados y que fueron con mucho heroísmo a esas trincheras. Ahí entre ellos estaba un oficial, Tolkien, que llegaría a convertirse en el gran escritor, en el gran autor del Señor de los Anillos. El horror no lo podemos imaginar. En la película que se está estrenando en los cines de Tolkien podemos ver con toda su dimensión ese horror. Hay incluso unas escenas que son un poco oníricas, en que uno parece vislumbrar en medio de los gases y de los muertos la aparición como de una figura demoníaca en el paisaje, digamos, que es lo que va viendo Tolkien ahí mismo, ¿no? A pesar de que él fue muy sobrio en no abusar de decir yo estuve en la guerra, fui la víctima de esto, fue bastante sobrio en ese sentido. Hay un escritor que
por supuesto que Armando conoce muy bien, que es Wilfred Owen. Uh, Un poeta que murió apenas una semana antes del armisticio y que tiene un texto tremendo que es Dulce et decorum est, que es una frase en latín, y que tiene que ver con, un poco la consigna con la que eran enviados a la guerra los soldados en ese momento. Y va describiendo este poeta de manera implacable y terrible lo que pasaba ahí, ¿no? Doblados en dos como mendigos ancianos que cargan sacos, rotas las rodillas, tosiendo como brujas, maldecíamos el cieno hasta que dábamos la espalda a esas obsesionantes resplandores y empezábamos a arrastrarnos hacia el distante descanso. Los hombres marchaban dormidos, muchos ya sin sus botas, cojos, empapados de sangre. Todos quedaban quietos, todos ciegos, borrachos de fatiga, sordos hasta para los gritos de los agotados, desnudos, heridos que caían detrás. ¡Gas! ¡Gas! ¡Rápido, muchachos! Y más adelante, al final ya del texto, sí, en algún sueño quemante también consigues caminar detrás del carro en que lo depositamos y contemplar esos ojos blancos contraídos en su rostro, ese rostro pendiente como enfermo pecado demoníaco. Si consigues escuchar en cada golpe la sangre que escalpa resonante de esos pulmones corrompidos por el hielo, obscenos como con cáncer, amargos como el flujo de la bilis, heridas incurables en lenguas inocentes, amigo mío, no podrás decir con mucho celo a los niños ansiosos de desesperadas glorias la vieja mentira, dulce et decorum et pro patria mori. Brevemente me gustaría que nos dijeras quién es Wilfred Owen y colocar este poema en un contexto, Armando. Wilfred Owen pintaba para ser el mayor poeta inglés de su generación, y yo creo que lo fue, si no lo hubiera cegado la muerte. El año 18, poquito antes del armisticio. Él forma parte de una generación de escritores muy notables, donde está desde luego Tolkien, hay otros, Rupert Brooks, Siegfried Sassoon, muchos de los cuales pierden la vida en la guerra. Quizá Owen es el caso más representativo. Él tiene un texto conmovedor que se llama Strange Meeting, que es el encuentro de un soldado alemán con un soldado inglés después de la muerte, de camino hacia la otra vida. Un texto que lo ocupa Benjamin Britten en su famoso Requiem de guerra que él hizo para pedir por la paz mundial. Y nunca me olvido de unos versos finales de ese poema, cuando el soldado inglés le dice al soldado alemán: yo soy el enemigo que tú mataste, mi amigo. Te reconocí en la oscuridad porque tus manos estaban yertas y frías. Oh, qué impresionante. Ahora te abrazo, durmamos juntos ahora. Y empiezan a subir al cielo estos dos seres que habían estado en una disputa que, como es la guerra, que nadie entiende las causas, ¿no? O que son guerras armadas por motivos económicos, políticos muy pequeños, entre cuatro paredes, y las víctimas, ¿no es cierto?, de esa guerra no solo es la población civil, sino soldados que cumplen heroicamente su deber sin saber muy bien muchas veces por qué están luchando. Esa guerra fue muy traumática. Hay que pensar además que el contexto en el que estalla esa primera guerra, Europa estaba recién saliendo de lo que es la Belle Époque, que era como una especie de, ¿cómo decirlo?, la bella época, ¿no? Claro, se vivía bailando, Charleston, tomando champaña, las bellas muchachas. Era como un mundo idílico, un mundo un poquito como burbujeante. Burbujeante después de todas las guerras del siglo XIX europeo, de comienzos del siglo XIX, y sin perjuicio de algunos focos de conflicto, pero se pensó que se iba a lograr un periodo de paz, de estabilización, y la Belle Époque fue como la cana al aire que tira el mundo europeo para celebrar esta paz, sin advertir que por debajo habían una serie de erosiones, que fueron las erosiones que finalmente culminaron en esta guerra a una escala no vista antes, como tú bien decías. La primera guerra donde se introduce el poder mortífero de la tecnología
y probablemente la última guerra cuerpo a cuerpo, donde se da esta mezcla, ¿no?, del poder destructivo a gran escala de las nuevas tecnologías y por otro lado el hecho de haber sido la última guerra, como dicen algunos, con rostro humano. Donde Tú decías algo interesante, que a veces las guerras, porque uno dice, no, esto lo vivieron nosotros no nos va a ocurrir, ¿cómo vamos a nos va a tocar vivir un mundo de guerra? Eso mismo dijo la generación de la Segunda Guerra Mundial, lo mismo dijeron los de la Primera Guerra Mundial, ya no podrá haber una guerra más terrible. Y a veces vivimos en un mundo, bueno, la vida cotidiana, pero también la superficialidad, el carrete, la fiesta, estamos en un baile y de repente irrumpe la tragedia en la historia. Y puede irrumpir en cualquier parte. Y lamentablemente la historia del siglo XX nos enseña. Por eso es tan importante leer a estos escritores. Y alguien ha dicho por ahí, a pesar de que Tolkien no decía que no se había inspirado directamente en los pasajes más oscuros del Señor de los Anillos, porque hay pasajes muy oscuros en el Señor de los Anillos, porque hay una lucha entre bien y mal. Eso se ve muy bien también en la película. Hay batallas también. Una lucha muy brutal. Por ejemplo, el viaje de Frodo a través de Moria, que parece extraído de un relato periodístico de alguien que hubiera hecho una descripción de la Primera Guerra Mundial. Lo voy a leer. Aterradores como eran los pantanos de la muerte y las áridas marismas de la tierra de nadie, aún más temible parecía la región que el emergente día develaba ahora lentamente ante sus hundidos ojos. Incluso ante la madre de los rostros muertos, vendría un día algún fantasma lamentable de verde primavera, pero aquí no volvería jamás ni verano ni primavera alguna. Aquí nada vivía, ni siquiera esos brotes leprosos que se alimentan de la podredumbre. Los charcos semovientes rebasaban de ceniza y reptante cieno, de enfermantes tonos blancos y agrisados, como si las montañas hubieran vomitado de la hez de sus entrañas sobre las tierras yermas. Altas eminencias de rocas reventadas y polvorientas, grandes como de tierra requemada por el fuego y sucia de venenos, se alzaban como obscenos cementerios en largas filas infinitas que con lentitud se iban revelando a la luz de un día reticente. O sea, podría ser perfectamente la descripción de la trinchera de la Primera Guerra Mundial, pero es la descripción dentro de la ficción de Tolkien. Y me gustaría que habláramos de dónde... A ver, Tolkien evidentemente que se alimenta de su propio imaginario, las historias que les contaba a su madre, pero hay algo importante que es el sustrato de ese mundo de la antigua literatura anglosajona que tú conoces muy bien, que muchos ignoran. Por ejemplo, la importancia del Beowulf en la obra de Tolkien. Brevemente, que nos contaras, Armando, qué es lo que fue el Beowulf. Y luego decir de qué manera eso marca a Tolkien y es importante para como un intertexto, por decirlo así, con El Señor de los Anillos. Mira, el Beowulf es, junto a otros poemas, es la literatura que funda Inglaterra, que se escribe entre el siglo VI y el año 1100, el año de la invasión normanda, y que es una literatura que después de la invasión normanda queda absolutamente enterrada, escondida, sepultada, y que va a comenzar a ser redescubierta hacia el siglo XIX, coincidiendo con la transformación de Inglaterra en un gran imperio. Hoy día la literatura que es lo que llamamos literatura anglosajona, la palabra anglosajón en un sentido estricto alude a la literatura que se hizo en Inglaterra hasta el año 1100. Yo te diría que el redescubrimiento de Tolkien y el impacto, sobre todo el poema más icónico, más emblemático de esa literatura, que es el Beowulf. ¿Qué cuenta esa historia? El Beowulf es la historia de un héroe que tiene que vencer tiene dos partes el poema. En la primera parte tiene que vencer a un ser maligno que se llama Grendel, que Grendel la verdad es un símbolo del resentimiento, es un símbolo de aquellos que viven ajenos a lo que es, como dice el poema del Beowulf, el esplendor, la alegría del mundo. Es un alma muy mezquina, muy pequeña. Esa es la primera parte del poema Beowulf. La segunda parte es Beowulf enfrentándose a un dragón, que más que un dragón propiamente tal, va a ser el símbolo de un ser en el cual se refleja toda la codicia del ser humano que lo lleva a barbaries tan
brutales como la barbarie de la guerra. ¿Y cuál es la huella que podemos encontrar de Beowulf en El Señor de los Anillos? Mira, en El Señor de los Anillos, partiendo desde luego desde del título del libro, hay ciertos elementos de ciertas estructuras narrativas que va a seguir Tolkien en El Señor de los Anillos, y yo te diría que quizá más que en El Señor de los Anillos, probablemente en el Hobbit y en el Silmarillion, dos personajes, que es el personaje de Grendel y el personaje del dragón, van a alimentar a personajes, en términos de la caracterización, personajes de esos dos libros, aparte de dotar de la referencia al universo ético que conversábamos en la primera parte del Señor de los Anillos, y algo que no es menor, que es este idioma que inventa Tolkien. Es un idioma que está muy inspirado en la fonología del inglés antiguo, que no tiene nada que ver con el inglés moderno. En la película se ve como él con sus compañeros le hablaban este idioma, y los compañeros lo miraban así, y un profesor que se ríe y descubre que ese idioma tenía su gramática, o sea, le armó un idioma con gramática, con elementos sintácticos. Con gramática, con sintaxis, con fonología, donde uno de los elementos centrales es la aspereza, el juego de las aliteraciones, la predominancia de las consonantes por sobre las vocales. Todo eso van a ser elementos de esta lengua. Y lo otro importante que él va a tomar de las literaturas anglosajonas, y que refleja un amor también muy fuerte de Tolkien, el amor por los árboles, y la importancia del árbol y de todo lo vinculado con el árbol, con la madera, en El Señor de los Anillos y en las otras obras de Tolkien. Está muy, muy vinculado a lo que es su amor. Qué maravilla todo lo que nace desde el mundo de Tolkien. ¿Cómo esto podría ser estudiado más en los colegios? A lo mejor leer fragmentos, leer la historia, ver la película de Tolkien, la que acabo de nombrar, leer pedazos de la saga también, ir hacia atrás, leer partes del Beowulf, que es un libro que se puede leer. Yo lo he leído en versiones más resumidas, incluso la versión que tú sacaste hace tiempo, uno puede leer fragmentos y leerlo a sus hijos, y los niños de hoy se encienden y les encantan estas historias, ¿no? Más que nunca. O sea, hay algo que hace que haya un público hoy día más receptivo que nunca al mundo imaginario. Y hay un grupo musical que también fue receptivo a Tolkien, Led Zeppelin. Y hay un tema, por eso estábamos hablando de la guerra, que vamos a escuchar aquí en el tocadisco ochentero, La Batalla de Siempre. Estamos en Desde el Jardín, conversando con Armando Roa Vial, poeta, traductor y conocedor del Beowulf, el sustrato tan importante para la obra de Tolkien, a propósito de una película que se está estrenando en varios cines de Santiago. Son un pueblo sencillo, muy antiguo, más numeroso en tiempos remotos que en la actualidad. Amaban la paz, la tranquilidad y el cultivo de la buena tierra. Y no había para ellos paraje mejor que un campo bien aprovechado y bien ordenado. No entienden ni entendían ni gustan de maquinarias más complicadas que una fragua, un molino de agua o un telar de mano, aunque fueron muy hábiles en toda clase de herramientas. En otros tiempos desconfiaban en general de la gente grande, como nos llaman. Y ahora nos eluden con terror y es difícil encontrarlos. Tienen el oído agudo y la mirada penetrante, y aunque engordan fácilmente, nunca se apresuran si no es necesario. Se mueven con agilidad y destreza. Dominaron desde un principio el arte de desaparecer rápido y en silencio. Cuando la gente grande con la que no querían tropezar se les acercaba casualmente, y han desarrollado ese arte hasta el punto de que a los hombres puede parecerles verdadera magia. Este es el comienzo de El Señor de los Anillos, el primer capítulo, la comunidad de los anillos. Nuevamente volvemos a los hobbits, a este pueblo sencillo. Interesante esta imagen, Armando, de por un lado el hombre pequeño. En realidad en los grandes cuentos de hadas siempre el héroe Salvador es el pequeño, Pulgarcito, Bobalicón, que es aparentemente el niño menos inteligente, siempre le encuentro el que salva al resto de los hermanos. Y esto es una simbología, ¿no? Frente a la gente grande. Nuestra época es más bien una época de gente grande, de mesura, ¿no? De los que concentran el poder, de los que quieren de crecer de una manera fuera de lo... En cambio ellos son sencillos, se preocupan de su campo, no se complican con nada, pero van a ser un elemento fundamental en la gran lucha que se da entre el bien y el mal en El Señor de los Anillos. Fíjate que Tolkien
Qué bonito eso, me quedé pensando. Cierto que bueno, Tolkien en sus clases sobre el Beowulf, que las daba en Oxford, explicaba a los alumnos que el mundo moderno, decía él, podía recuperar el sentido auténtico de lo bello y lo verdadero solo por medio del mito. El mito, decía Tolkien, es algo vivo, sea en su conjunto como en sus distintas partes. Y me gustaría hablar de este trasfondo ético, espiritual, tremendo en la obra de Tolkien, que a veces cuando se ve la serie, la saga así en televisión, como que tiende a perderse si no se tiene un poco el conocimiento de la profundidad de la obra de Tolkien, Armando. Fíjate, tan vivo ese trasfondo del mito, y me acordaba escuchando Led Zeppelin, que ese espíritu lo lleva a crear un lenguaje nuevo, refundar un lenguaje en algo, bueno, que hemos conversado muchas veces contigo, en la época en que el contrato, ¿no?, entre la palabra y la realidad se rompe, según la afirmación de George Steiner. Claro, las palabras empiezan a perder valor. Valor, sentido, se hace sospecha. Se pierde la palabra empeñada. Exactamente. Y Tolkien revive, crea un nuevo lenguaje, un lenguaje que es muy áspero. Por eso me acordé de Led Zeppelin. No sabía que The Battle of Evermore estaba inspirado en Tolkien. Pero donde hay una fe profunda en el lenguaje, es una fe profunda en la realidad, en la vida, en el sentido trascendente de la vida. Ahí también hay toda una dimensión espiritual que, por lo que yo he leído de la película, todavía no veo la película, pero entiendo que fue una de las polémicas de la película, que no, al parecer, no toma en toda su... Eso es verdad. En toda su dimensión. Es cierto que esa dimensión no está presente, con toda su fuerza. El impacto profundo que tuvo y salvador que tuvo la fe católica en este caso para Tolkien, en toda una historia además muy dura personal, porque él, cuando muere su padre, su madre mantiene a la familia, y la mantiene hasta que su madre era bautista, hasta que ella se convierte al catolicismo, y ahí la familia le da la espalda a la madre y tiene que hacer unos esfuerzos heroicos la madre de Tolkien para poder mantener a sus hijos, hasta que se enferma y muere, una mujer que había sido un referente absoluto en Tolkien, o sea, le debía todo a ella, toda la configuración de lo que es su amor por la fantasía, por el arte, por la vida. Y la muerte de su madre a Tolkien le va a significar la persona que le proveía de los cuentos, que le proveía de la literatura de una manera vital. Esa persona va a estar ausente, y ahí él va a adquirir, por un lado, su conciencia respecto a la importancia del cuento de hadas, la importancia del mito, de la fantasía, para hacer un mundo menos huérfano, y por otro lado, la dimensión de la fe de su madre, una fe muy heroica, de la que Tolkien se sintió muy, muy cercano siempre, y bueno, la dimensión religiosa en Tolkien es sin duda importante. Bueno, ahí está su amistad con ese otro gran escritor que es C.S. Lewis. Así es. El autor de las Crónicas de Narnia, otra saga extraordinaria, también del imaginario, también con los elementos teológicos, también con la fuerza del bien y el mal. Esa amistad entre ellos dos, y dicen que Tolkien fue el que convirtió finalmente a la fe a Lewis. Entonces podríamos hablar un poco de ese otro escritor y de la relación con Tolkien. Armando. Mira, ellos se conocieron en Oxford. Tolkien hacía la cátedra de literatura anglosajona. Lewis, no sé cuál era la cátedra que daba, pero se conocen ahí. Lewis era una persona agnóstica, y se convierte después al anglicanismo, y Tolkien tuvo una importancia ahí muy, muy decisiva en el acercamiento hacia la fe de Lewis, y también los dos compartían este amor sin límite, ¿no?, por la literatura de la fantasía, el mundo de las hadas, por la importancia de lo que es
la educación de los niños a través de la fantasía. Fue una relación muy, muy estrecha, alimentada también. Los dos cargaron con ciertas pérdidas personales. La pérdida de la madre de Tolkien no fue menor, fue algo que a Tolkien lo marcó para toda su vida. Lewis pierde a su mujer, ¿no? Ese, claro, fue que fue una relación tardía, y ahí está ese maravilloso libro, Una pena observada. Una pena observada, que exactamente. es una bitácora del duelo. Es una bitácora, una maravillosa bitácora. Un libro que del duelo. recomiendo a todos los que nos están escuchando, un libro cortito, impresionante, los libros más impresionantes que se han escrito para mí de la descripción de un duelo. Él mismo describe lo que el duelo va produciendo en él mismo. Son verdaderamente tipos excepcionales. Muy excepcional. Ahora, Tolkien, tanto Tolkien como Lewis, fíjate, y todos estos escritores de los que estamos hablando. Incluso personas, por ejemplo, que tienen una visión muy distante, por ejemplo, de la visión de la fe de Tolkien, lo querían mucho. Estoy pensando en toda una generación de poetas, Dylan Thomas, por ejemplo, W.H. Auden, incluso Tolkien estuvo postulado al Premio Nobel de Literatura, y en una decisión, bueno, la Academia Sueca deja bastante que desear. Aparentemente el jurado no quiso darle el Premio Nobel porque consideraba que la prosa de Tolkien era muy pobre, ¿no? No puedo creerlo. Y ahí salió toda una polémica enorme en Inglaterra, a propósito de las arbitrariedades que... Bueno, después ya sabemos lo que pasó con el Premio Nobel, la decadencia en que está. Así es. Los enredos que son casi de faldas, pero no vamos a hablar de eso, que tienen subsumido al Premio Nobel en un pantano. Hablabas de la palabra, la importancia de la palabra, la importancia de la formación filológica, la importancia de la fe en la palabra en Tolkien. Como en una palabra todo lo que se encierra, se guarda en la película. Hay una escena muy bonita de un profesor de filología que va conversando con Tolkien entre medio de unos árboles y se detiene en un árbol y nombra la antigua palabra, me parece que es sajona, del árbol, y todo lo que hay en esa palabra, ¿no? Todo lo que está guardado adentro de esa palabra. Y estamos hablando de unos humanistas excepcionales, ¿no? Escritores realmente de un tamaño, pero tremendamente actuales. ¿Tú cuál dirías que es la actualidad más grande de Tolkien como escritor hoy? ¿Qué es lo que...? Yo creo que si tú me pidieras por qué hoy día es importante Tolkien, porque siento que en este mundo tan homogéneo, chato, qué buena palabra, donde todo está prefabricado, sí, de poco sentido, hay una urgencia, una urgencia pero ya extrema, de lo que es la fantasía, el poder creador de la fantasía y de la imaginación. Yo recomendaría, por ejemplo, que ojalá los profesores en Chile pudieran leer el ensayo de Tolkien sobre los cuentos de hadas. Le recomendaríamos a los papás que le lean y a los cuentos papás o que les crean. Puede salir un que Tolkien, le inventen cuentos, exactamente. un Tolkien nuevo, ¿eh? Alguien que empiece a inventar, porque bueno, en la urgencia fue contándole Tolkien cuentos a sus niños. Pienso en el caso de Stevenson, que también la Isla del Tesoro hace un cuento que le inventó un niño que estaba enfermo en una cama. Así nace a veces la gran literatura. Yo he leído por lo menos en dos autores, uno es Tolkien y el otro es en Dylan Thomas, de lo decisivo que para ellos fue, ya no solo en su carrera como escritores, sino en su formación como personas, y en la búsqueda de un islote de felicidad, las historias que les contaron sus padres o sus seres más queridos durante la infancia. Yo creo que ahí es muy urgente, o sea, una cultura sin fantasía, sin imaginación, es una cultura sin creatividad, y yo siento que en este país, a pesar de que se habla mucho, ¿no?, de la innovación, todas estas palabras como mágicas muy entre comillas, la ausencia de fantasía, de creatividad, de verdadera creatividad, es alarmante. Entonces, ojalá, sí, sería muy lindo que los papás pudieran leerles o inventarles cuentos a los niños. Eso es muy fundamental. Aquellos días, la tercera edad de la Tierra Media, han quedado muy atrás y la conformación de las tierras en general la han cambiado mucho.
Pero las regiones en que vivían entonces los hobbits eran sin duda las mismas de ahora. El noroeste del viejo mundo al este del mar. Los hobbits del tiempo de Bilbo no sabían de dónde venían. El deseo de conocimiento, fuera de la ciencia genealógica, no era común entre ellos, pero había aún descendientes de antiguas familias que estudiaban sus propios libros y hasta recogían de los elfos, los enanos y los hombres noticias de aquellas épocas pasadas y de tierras distantes. Los recuerdos propios comienzan luego de que se establecieran en la comarca y las leyendas más antiguas apenas si se remontan poco más allá de los días del Éxodo. Uno ya ahí quiere saber todo, quiere saber la historia, quiere conocer la Tierra Naya, quiere saber... Así comienza, así uno se sumerge en la maravilla del mundo de Tolkien. Muchas gracias, Armando, querido Armando, por haber venido acá. Muchas gracias a ti, Cristian, por nosotros. Esta linda invitación. Muchas gracias. A recordar a Tolkien, a invitarlos a ver la película. Y porque queremos un mundo mejor, Volcán, líder en soluciones constructivas innovadoras y sostenibles, trabaja continuamente en aumentar el porcentaje de reciclado de sus productos. Visítanos en nuestra página web www.volcan.cl. Nos encontramos muy pronto en este jardín o en cualquier jardín. ¿Sabes qué? Voy a hacer un hoyito para que a ver si me sale un hobbit en el jardín. Yo creo que va a salir. Sería extraordinario. Imagínate que salga un hobbit aquí en el jardín. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles.